Estaba de pie cerca de la pared trasera de la sala de presentaciones, sosteniendo un bloc de notas que necesitaba. 23 personas llenaban el espacio, inversores de Grandstone Holdings, socios principales de nuestra firma, y él, Dalton. Él era el vicepresidente que había llegado hace 6 meses, con una reputación construida sobre acuerdos que, supuestamente, había cerrado en su empleo anterior. Él estaba hablando sobre operaciones en el extranjero. Específicamente sobre cómo las divisiones internacionales de la empresa objetivo tenían debilidades ocultas, que la mayoría de los analistas pasarían por alto. Decía que los números parecían saludables en la superficie, NHNG revelaban problemas graves una vez que se profundizaba lo suficiente. Explicaba cómo la reestructuración de sus sucursales en Europa Bachaua con acento, antes de finalizar la adquisición, ahorraría millones. Cada palabra que salía de su boca era mía, cada idea, cada número, cada solución. La clave, dijo él tocando la proyección detrás de suyo, es reconocer que su sucursal de Bruselas ha estado enmascarando pérdidas, moviendo inventario entre regiones. Una vez que ves el patrón, toda la estructura se desmorona. Yo había encontrado ese patrón tras 3 semanas de análisis, a las 2 de la mañana, cruzando sus informes trimestrales con declaraciones de aduanas que le había solicitado a un contacto, a quien conocí tras años de hacer este tipo de trabajo. No era un trabajo glamuroso, sino un trabajo de fondo, del tipo que nadie nota hasta que ya lo ha cambiado todo. Una inversora levantó la mano. Este nivel de detalle es impresionante. ¿Cuánto tiempo tomó este análisis? Dalton sonrió. Era el tipo de sonrisa que hacía que la gente confiara en él. Alrededor de 3 meses de investigación intensiva. Quería ser minucioso. Mi bolígrafo se presionó contra el papel. No estaba escribiendo nada, solo presionando. Otro inversor se inclinó hacia adelante. ¿Y está seguro de estas proyecciones? ¿De los ahorros que promete? Absolutamente, dijo Dalton. Pongo mi reputación en juego. Tu reputación, pensé yo, construida sobre mi trabajo. La mujer sentada más cerca de mí le susurró a su colega, es bueno. Realmente bueno. Quise reír o gritar. En cambio me quedé allí, perfectamente inmóvil, viéndolo absorber la admiración por un trabajo que podría haber hecho ni aunque su vida dependiera de ello. Entonces lo dijo. Alguien preguntó quién había ayudado con la investigación. Era una pregunta razonable, estas cosas requieren equipos, todo el mundo lo sabe. Dalton hizo un gesto vago en mi dirección. Tuve algo de apoyo administrativo. Ya saben, sacar archivos, organizar datos. Mi asistente ayudó con el trabajo de campo básico. Apoyo administrativo. Trabajo de campo básico. Asistente. Solo MTTHKY. ¿En serio?, añadió él, como si estuviera siendo generoso al mencionarme siquiera. Ella se encarga de la programación, mantiene que todo funcione bien. Pero el análisis estratégico, ahí es donde entra la verdadera experiencia. La sala no reaccionó. ¿Por qué lo harían? Para ellos, yo era un mueble. Un mueble útil, tal vez, pero nada que valiera la pena notar. Sentí que algo cambió dentro de mí. No fue ira. La ira habría sido caliente, impulsiva. Esto era más frío, más claro. El tipo de claridad que llega cuando finalmente ves una situación exactamente como es. Había pasado 8 años en esta firma. 8 años construyendo relaciones, aprendiendo cómo funcionaban realmente los acuerdos, va desarrollando instintos que la mayoría de las personas con títulos de posgrado nunca adquirieron. Comencé joven, recién salida de la universidad, contestando teléfonos, gestionando calendarios para Greor, el socio que dirigía fusiones y adquisiciones en ese entonces. Greor vio algo en mí desde el principio. Tal vez porque hacía preguntas, tal vez porque realmente leía los informes que debía archivar, o tal vez porque comencé a detectar inconsistencias en las propuestas antes que los analistas. «¿Tienes cerebro para esto?», me dijo una vez, tarde un jueves por la noche, mientras nos preparábamos para una gran negociación. La mayoría de la gente ve números. Tú ves lo que los números están ocultando. Él comenzó a llevarme a las reuniones, no como participante sino como observadora. Mira sus rostros cuando mencionamos la valoración, me susurraba. ¿Ves cómo el director financiero se tensó? Ese número lo asusta,
lo que significa que probablemente es exacto. Aprendí más en esas observaciones silenciosas de lo que jamás podría haber aprendido en cualquier aula. Cómo leer a la gente, cómo rastrear patrones, cómo saber cuando alguien mentía sobre la salud de su empresa, va como encontrar la verdad enterrada en cientos de páginas de estados financieros. Greor fue ascendido hace 18 meses y pasó a dirigir toda la división. Me alegré por él, se lo merecía. Entonces llegó Dalton. Te va a encantar trabajar con él, había dicho Greor al presentarnos. Dalton cerró el acuerdo de Beaumont en su firma anterior. Es muy agudo. Dalton me había sonreído con esa misma sonrisa que genera confianza. Estoy seguro de que trabajaremos de maravilla. Creo en los equipos fuertes. Equipos fuertes, ¿verdad? El primer mes fue normal. Gestioné su agenda, atendí sus llamadas, preparé informes para sus reuniones, trabajo estándar. Luego comenzó a hacerme preguntas, pequeñas al principio. ¿Qué piensas de esta valoración? ¿O te parece realista este cronograma? Respondí con honestidad, señalé problemas potenciales, sugerí alternativas. Se sentía bien, en realidad, como si tal vez él valorara mis aportes. Para el segundo mes, las preguntas se hicieron más grandes. Explícame cómo Greor solía abordar estos acuerdos. ¿Cuál era su proceso? Le expliqué los métodos de investigación, la construcción de relaciones, la forma en que Greor siempre insistía en verificar la información a través de múltiples fuentes, antes de confiar en ella. Inteligente, había dicho Dalton. Sabía que había una razón por la que esta firma tenía una trayectoria tan buena. En el mes 3, me entregó la adquisición de Grandstone. Necesito antecedentes profundos sobre esto. Todo lo que puedas encontrar, sus operaciones, sus finanzas, su gente. ¿Puedes manejar eso? ¿Qué si podía manejar eso? Había estado manejando ese tipo de trabajo durante años, solo que nunca con mi nombre adjunto. Por supuesto, dije. Me sumergí de lleno. Pasé noches reconstruyendo sus modelos financieros desde cero, porque los que habían proporcionado coincidían con sus presentaciones públicas. Encontré conexiones entre sus subsidiarias que explicaban algunas transacciones inusuales. Descubrí que su división de más rápido crecimiento estaba, en realidad, perdiendo dinero a raudales a través de una estructura compleja que trasladaba las pérdidas entre países. El esquema de inventario de Bruselas, la inflación de la rama asiática, la oportunidad de reestructuración europea, todo, cada pieza. Lo escribí de forma clara y exhaustiva, se lo entregué a Dalton con un desglose completo de lo que había encontrado y lo que significaba. Este es un trabajo excelente, dijo él, apenas mirándolo. Realmente excelente. Yo me encargo desde aquí. Me había sentido orgullosa, útil, como si estuviera contribuyendo a algo importante. Entonces llegó la presentación de hoy, justo ahora, con él allí arriba reclamando todo lo que yo había descubierto como su propia estrategia brillante. Solo una secretaria. La reunión terminó. Los inversores estrecharon la mano de Dalton, lo felicitaron. Uno de ellos mencionó invitarlo a otro acuerdo que estaban considerando. Sería un honor, dijo Dalton. Esto es lo que hago, encontrar la verdad en los números. Encontrar la verdad en los números. Mi frase. Le había dicho exactamente eso hace 6 semanas, al explicarle cómo había descubierto el esquema de Bruselas. Caminé de regreso a mi espacio de trabajo. No huí, no me fui furiosa, solo caminé con determinación, como si tuviera trabajo que hacer, porque realmente lo tenía. Mi nombre es Iris, y acabo de decidir que ser subestimada estaba a punto de convertirse en el error más caro de la vida de Dalton. Me senté, abrí mi computadora portátil personal, la que usaba para correspondencia que no era de la empresa. 2 semanas antes había recibido un mensaje a través de un sitio de redes profesionales de parte de Keller Briggs, el director ejecutivo de Grandstone Holdings, la empresa que Dalton estaba encantando en la otra habitación. El mensaje había sido breve: alguien sugirió que me pusiera en contacto con usted. Dalton y yo trabajamos juntos hace años. Antes de finalizar nada, quería conocer su perspectiva sobre él. De manera extraoficial, valoro las opiniones honestas. Yo había respondido de manera profesional, con cuidado. Mencioné que apoyaba el trabajo de preparación de la fusión, no dije mucho más. No me correspondía comentar sobre mi superior, y genuinamente creía,
en ese momento, que Dalton y yo estábamos trabajando juntos. Ahora, sentada en mi espacio de trabajo mientras él probablemente programaba tragos de celebración en la otra sala, le abrí un nuevo mensaje a Keller. Antes de continuar, debo decir gracias a todos los que han estado escuchando hasta ahora. Su apoyo lo es todo, es lo que mantiene estas historias vivas. Si encuentran que esto vale su tiempo, les agradezco mucho estar aquí. Ahora, volvamos a la historia. Comencé a escribir: Señor Briggs, espero que este mensaje le encuentre bien. Debo poner algo importante en su conocimiento con respecto al análisis presentado hoy. Las proyecciones financieras que recibió contienen inexactitudes significativas. Específicamente, los cálculos de pasivos para las subsidiarias en el extranjero son incorrectos. La sucursal de Bruselas no solo está enmascarando pérdidas mediante cambios de inventario, existen obligaciones adicionales no informadas que no se incluyeron en la presentación de hoy. La exposición al riesgo es sustancialmente mayor de lo que se discutió. Hice una pausa, lo volví a leer. Esto no era emoción, no era despecho. Esta era información que él necesitaba saber. Información que podría salvar a su empresa de una adquisición desastrosa. Continué, adjunto mi análisis original, la versión completa. Notará discrepancias entre lo que encontré y lo que se presentó hoy. Creo que su equipo legal debería verificar estos hallazgos de forma independiente antes de que se finalice cualquier acuerdo. Los números importan, y estos números están mal. Adjunté mis archivos, los reales, los desgloses detallados que había pasado 3 meses creando. Aquellos que mostraban con solo los problemas, sino la profundidad real de esos problemas, los mismos que Dalton había tomado luego suavizado, para hacerlos más bonitos atractivos para los inversores que querían escuchar buenas noticias. Mi dedo se mantuvo sobre el botón de enviar. Esto terminaría con el trato. Absolutamente. $2.000 millones en negociaciones se esfumarían. La reputación de Dalton quedaría destruida. Posiblemente mi trabajo terminaría. Pero aquí está lo que yo sabía y Dalton no, yo entendía los números reales, la situación verdadera. Y si Grandstone seguía adelante con esta adquisición, basada en la versión de fantasía que Dalton había presentado, perderían mucho más que $2.000 millones. Lo perderían todo. Keller merecía la verdad, incluso si esa verdad lo quemaba todo. Hice clic en enviar, cerré mi computadora volví a organizar archivos como si nada hubiera pasado. Porque eso es lo que hacen las secretarias, ¿verdad? Organizamos archivos, manejamos tareas administrativas, mantenemos las cosas funcionando sin problemas, mientras los verdaderos expertos hacen el trabajo importante. Pasaron 32 minutos. Lo sé porque los conté. Entonces el teléfono de Dalton comenzó a zumbar. Él lo miró, frunció el ceño, rechazó la llamada. El zumbido se detuvo por unos 10 segundos, luego comenzó de nuevo. El mismo número. Esta vez respondió, se levantó de su espacio de trabajo, caminó hacia las ventanas. No podía escuchar sus palabras, NHNG podía ver su postura, erguida al principio, confiada, luego encorvándose gradualmente con los hombros hacia adentro como si tratara de hacerse más pequeño. La llamada duró 4 minutos. Cuando colgó miró su teléfono como si acabara de morderlo. Luego sonó de nuevo. Un número diferente. Respondió de inmediato, sí, puedo explicarlo. Debe haber algún malentendido. No hice que todo el equipo revisara los archivos. ¿Qué discrepancias? Yo. Se quedó en silencio, escuchando. Su mano libre subió a su frente, se presionó contra ella. Necesito sacar la investigación original, dijo finalmente. Deme 20 minutos, lo enviaré todo. Colgó, se quedó allí un momento, luego se giró, caminó directamente hacia el espacio de trabajo de Greor. Yo seguí organizando archivos, en orden alfabético, un trabajo muy importante. 10 minutos después, ambos salieron. Greor parecía desconcertado. Dalton parecía alguien a quien acababan de decirle que su casa se estaba incendiando. Iris, dijo Greor. ¿Puedes sacar todos los materiales de investigación para el proyecto Grandstone? Todo. Fuentes originales, tus notas, todo. Por supuesto, dije. Calma, profesional. ¿Cuándo lo necesita? Ahora, dijo Dalton.
Su voz tenía un tono que no había escuchado antes. Ahora mismo. Está bien. Abrí mi sistema de archivos, comencé a sacar carpetas. Me tomé mi tiempo, no lo suficientemente lento como para ser obstinada, pero sin prisas tampoco, simplemente minuciosa, de la manera en que los buenos asistentes lo son. Le entregué a Greor una pila de materiales, mi análisis original, los datos brutos, las fuentes que había utilizado, todo lo que le había dado a Dalton hace 3 semanas. Greor hojeó las primeras páginas. Su expresión cambió. Esto es detallado. Realmente detallado. Iris es muy minuciosa, dijo Dalton rápidamente. Ella ayudó a recopilar la información de fondo. Ayudó a recopilar, Greor levantó la vista. Iris, ¿tú escribiste este análisis? Encontré su mirada, compilé la investigación que el señor Dalton solicitó. Me pidió que profundizara en sus operaciones en el extranjero, va a encontrar a cualquier debilidad o preocupación. Eso fue lo que encontré. Y el esquema de inventario de Bruselas, los cálculos de pasivos. Esos surgieron de cruzar sus informes trimestrales con las declaraciones de importación, dije. Tomó alrededor de una semana detectar el patrón, va luego otra semana verificarlo a través de fuentes secundarias. Greor miró a Dalton. Dalton miró al suelo. ¿Por qué el equipo legal de Grandstone dice que los números no coinciden con lo que se presentó hoy?, preguntó Greor. La mandíbula de Dalton se tensó. Es posible que haya habido algunos ajustes para fines de la presentación, para que la oportunidad fuera más clara para los inversores. Ajustes, repitió Greor. Las palabras quedaron allí entre ellos, pesadas. El análisis central era sólido, dijo Dalton. Solo resalté los aspectos positivos. Es una práctica estándar. Sabes que ocultar pasivos no es resaltar aspectos positivos, dijo Greor. Eso es fraude. La palabra quedó suspendida en el aire. El rostro de Dalton se puso pálido. Eso no es lo que yo. No oculté nada. Solo presenté la versión de los datos más favorable para los inversores. La versión más favorable para los inversores, dijo Greor lentamente, del análisis de Iris. Dalton correspondió. Greor se volvió hacia mí. ¿Enviaste tu análisis original a alguien fuera de la firma? Este era el momento, la pregunta que sabía que vendría. Podía mentir. Probablemente debería mentir, pero mentir con era la razón por la que había hecho esto. El señor Brick se puso en contacto conmigo hace 2 semanas, dije. Me pidió mi opinión sobre trabajar con Dalton. Después de la presentación de hoy, me sentí obligada a compartir información precisa. Él está tomando una decisión de $2.000 millones. Merecía conocer los números reales. La habitación se quedó muy silenciosa. Dalton recuperó la voz primero. Fuiste a mis espaldas. Socavaste todo este acuerdo. Compartí una investigación precisa, dije. La investigación que usted me pidió que hiciera. La investigación que luego cambió para que sonara mejor de lo que era. No tenías autoridad para contactarlo directamente. Usted no tenía autoridad para presentar mi trabajo como suyo. Dalton dio un paso hacia mí. No era amenazante, pero sí lo suficientemente agresivo como para que Greor se interpusiera entre nosotros. Basta, dijo Greor. Dalton, vuelve a tu espacio. Necesito encargarme de esto. ¿Encargarte de esto? Ella acaba de destruir una fusión de $2.000 millones. Una fusión construida sobre proyecciones falsificadas, dijo Greor, usando una investigación que ella hizo, de la cual tú te llevaste el crédito. Vete ahora. Dalton se fue. Pude escucharlo por teléfono antes de que llegara a su espacio de trabajo, con la voz subiendo de tono, tratando de controlar los daños con alguien. Greor se sentó en la silla junto a mi escritorio. Me miró por un largo momento. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?, preguntó en voz baja. ¿El análisis de Grandstone? 3 meses. No que él se lleve el crédito por tu trabajo. Lo consideré. Desde que empezó, NHNG empeoró con Grandstone. Antes de eso eran cosas más pequeñas, ideas que yo mencionaba que aparecían en sus presentaciones, o percepciones que yo compartía que se convertían en sus observaciones.
Pensé que tal vez así era como funcionaban los equipos. Todos contribuyen, la persona de mayor rango presenta. Así es como funcionan los equipos cuando la persona de mayor rango reconoce al equipo, dijo Greor. Lo que él está haciendo es un robo. Me llamó secretaria, dije. Las palabras salieron más bajas de lo que pretendía. Frente a todos. Dijo que solo manejo la agenda Vasaco archivos, como si los últimos 8 años no importaran. Como si fuera invisible. Greor asintió lentamente. Debí haberte advertido. Cuando Dalton vino aquí, escuché rumores de su anterior empleo de que era bueno llevándose el crédito. Pensé que tal vez eran solo políticas de oficina, gente mezquina. No me di cuenta de que me lo haría a mí, o de que sería lo suficientemente estúpido como para hacerlo con un trabajo tan importante. Greor terminó, y lo suficientemente descuidado como para falsificar los datos además de todo. Su teléfono zumbó. Lo miró. La Junta de Grandstone está convocando una sesión de emergencia. Quieren hablar con quien quiera que haya hecho el análisis original. Esa sería yo, dije. Sí, dijo Greor. Se levantó. Tengo que hacer algunas llamadas. No te vayas a ninguna parte. No planeaba hacerlo. ¿A dónde iría? Acababa de implosionar un acuerdo de $2.000 millones, va expuesto a mi superior como un fraude. No es exactamente una situación de la que uno simplemente se aleja. 20 minutos después, Greor regresó. Keller Briggs quiere hablar contigo. Videollamada. En 5 minutos. Mi estómago dio un vuelco. ¿Qué debería decir? La verdad, dijo Greor simplemente. Es todo lo que has estado diciendo. No te detengas ahora. La llamada se conectó. Keller Briggs apareció en la pantalla de mi portátil. Era mayor de lo que imaginaba, tal vez de unos 60 años, con cabello gris y ojos agudos que sugerían que se le escapaba mucho. Iris dijo gracias por atender esta llamada. Por supuesto, señor Briggs. He estado leyendo su análisis, el real. Es un trabajo impresionante, extraordinariamente minucioso. Gracias. También es devastador. Si incluso la mitad de lo que encontró es exacto, esta adquisición habría llevado a mi empresa a la quiebra en 2 años. No supe qué decir a eso, así que no dije nada. Necesito saber, continuó Keller, por qué me envió esto después de que la presentación ya estaba hecha, después de que su firma ya se había comprometido con este acuerdo. Porque los números estaban mal, dije. La versión presentada hoy era exacta. Los pasivos son sustancialmente más altos de lo que se discutió. Los costos de reestructuración son casi el doble de lo proyectado, el cronograma de rentabilidad tiene un retraso de al menos 18 meses, tal vez más. ¿Y se sintió obligada a decirme esto? Sí. Incluso si eso terminaba con el trato. El trato debía terminar, dije. Basado en información real, es una mala adquisición. Estaría comprando problemas que puede permitirse solucionar. Keller se quedó callado un momento. Su colega, Dalton, me llamó hace 15 minutos. Dijo que usted estaba descontenta, que había falsificado parte de la investigación para hacerlo quedar mal. Algo frío se instaló en mi pecho. No falsifiqué nada. Lo sé. Hice que mi equipo comenzara a verificar sus fuentes mientras hablábamos. Todo concuerda. De hecho, usted encontró problemas que nuestros propios analistas pasaron por alto. Se inclinó un poco hacia adelante. Dígame algo, ¿cuánto tiempo ha estado haciendo este tipo de análisis? 8 años, pero de manera oficial. Ayudo con la investigación, la preparación. Hace más que ayudar, por lo que puedo ver. Este es un trabajo de analista senior, posiblemente mejor. Disfruto el trabajo, dije con cuidado, pero no el reconocimiento. Aparentemente no, Keller sonrió. No era una sonrisa feliz. Dalton hizo algo similar en su firma anterior. Se llevó el crédito por el trabajo de un analista junior en un acuerdo. No nos enteramos hasta después de que se fue. Para entonces no importaba. Esta vez sí importa. Hizo una pausa. Mi junta está votando para terminar todas las discusiones con su firma.
No por usted, sino porque podemos confiar en la información que proviene de personas que falsifican proyecciones o roban créditos. Pero quiero que sepa algo, el trabajo que hizo, ese nivel de análisis. Necesito personas que puedan hacer eso. Agradezco eso, dije. Hablo en serio. Cuando esto se calme, llámeme. Deberíamos hablar sobre cómo son las oportunidades reales. La llamada terminó. Me quedé allí mirando la pantalla en blanco, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Greor apareció en la puerta. Grandstone se retira por completo. También están presentando una queja ante la Junta de la Industria sobre la conducta de Dalton. Lo sé. Acabas de hundir una fusión de $2.000 millones, dijo Greor. Lo sé, repetí. Bien, dijo él, que necesitaba ser hundida. Lo miré sorprendida. Leí tu análisis completo mientras estabas en esa llamada, continuó Greor. El real. Iris, este acuerdo habría arruinado a ambas empresas. Grandstone se habría derrumbado bajo la deuda, nosotros habríamos sido responsables de proporcionar proyecciones fraudulentas. No solo salvaste la empresa de Keller, salvaste la nuestra. No lo hice para salvar a nadie, dije con franqueza. Lo hice porque me llamó secretaria porque estaba cansada de ser invisible. Bueno, dijo Greor, ya no eres invisible. Tenía razón en eso. Al final del día, todos en la firma sabían lo que había pasado. Sabían que había contactado a Grandstone directamente, sabían que había expuesto las proyecciones falsificadas de Dalton, sabían que un acuerdo masivo había muerto por eso. Las reacciones fueron mixtas. Algunas personas me miraban con respeto, otras con sospecha, unas pocas con franca hostilidad. Dalton me miró en absoluto. Había sido llamado a una reunión con los socios principales una hora después de mi llamada con Keller, aún no había salido. Empaqué mi bolso a las 6, a la misma hora de siempre, como si fuera un día normal. No era un día normal. Mientras caminaba hacia los ascensores, pasé por la sala de presentaciones, todavía preparada desde la mañana. La proyección aún mostraba la diapositiva final de la presentación de Dalton, con su nombre en la esquina su información de contacto al final. Solo una secretaria. Las puertas del ascensor se abrieron, entré. El mañana traería consecuencias, lo sabía. Pero esa noche, bajando 40 pisos hasta la planta baja, sentí algo que había sentido en 8 años, me sentí vista. A la mañana siguiente llegué a las 7:30, como siempre. Preparé té en la pequeña cocina mientras el amanecer pintaba las ventanas de dorado. Para las 8, 3 personas ya habían pasado por mi espacio de trabajo, 2 de legal una de recursos humanos. Solo son preguntas de rutina, dijo la mujer de recursos humanos. Su nombre era Philippa, yo había ayudado a su hija a conseguir una pasantía el año pasado. Parecía incómoda ahora por la situación de Grandstone. Por supuesto, dije. Fuimos a un pequeño espacio de reuniones. Nada intimidante, solo preguntas. ¿Cuándo había contactado a Keller por primera vez? ¿Qué había compartido? ¿Había sacado alguna información patentada fuera de la firma? Respondí a todo con honestidad, les mostré los mensajes, expliqué mi razonamiento. Entiende que esto es muy inusual, dijo Philippa. Contactar a un cliente directamente, compartir análisis internos sin autorización. Lo entiendo. Podría haber acudido a Greor primero, o a la alta gerencia. Podría haberlo hecho, acepté. Pero para entonces la presentación ya estaba hecha. El daño estaba ocurriendo en tiempo real. Keller necesitaba saberlo antes de firmar nada. Así que se tomó la libertad de decidir qué información debería tener él. No, dije. Le di la información que debería haber recibido en primer lugar, la información precisa. Antes de que alguien lo convenciera de gastar $2.000 millones en un desastre. Philippa tomó notas, hizo algunas preguntas más, luego dijo que podía irme. Regresé a mi espacio de trabajo, traté de concentrarme en las tareas habituales, NHNG pude. A las 9:45, Dalton pasó caminando rápidamente, cargando una sola caja. Su rostro estaba inexpresivo, vacío. No miró a nadie. Alguien susurró, ¿acaban de despedirlo? Greor apareció 20 minutos después, ¿podemos hablar?
Fuimos a su espacio de trabajo, su espacio real ahora, con la suite de socios anterior. Había rechazado el espacio más grande cuando lo ascendieron, dijo que le gustaba estar cerca del equipo. Dalton se fue, dijo Greor sin preámbulos. Efectivo de inmediato. Los socios principales revisaron todo anoche. Encontraron otros 3 acuerdos donde había hecho cosas similares, llevarse el crédito por el trabajo de otras personas, exagerar proyecciones, saltarse pasos en la verificación. Absorbí eso. Otros 3. Al menos 3, posiblemente más. Todavía están investigando. Greor se inclinó hacia atrás. La situación de Grandstone los obligó a mirar de cerca. No les gustó lo que encontraron. ¿Y yo? No estás despedida, si eso es lo que preguntas. Pero hay preocupaciones sobre el protocolo, sobre la cadena de mando. Va sobre ir fuera de la firma. Lo entiendo. ¿De verdad? Preguntó Greor. Porque necesito saber si realmente te arrepientes de lo que hiciste o si lo volverías a hacer. Pensé en eso. Realmente lo pensé. Lamento cómo sucedió, el momento, el caos. Pero la decisión central, decirle la verdad a Keller. No me arrepiento de eso. Greor asintió lentamente. Eso es lo que pensé. Y honestamente es la respuesta que quería escuchar. Sacó una carpeta. Los socios quieren reestructurar cómo manejamos la investigación. El análisis. Se dieron cuenta de que hemos estado desperdiciando talento. Personas que entienden el trabajo. NHNG contienen las credenciales o títulos tradicionales. Personas como tú. ¿Qué significa eso? Significa que están creando un puesto de analista oficial, rol completo, título adecuado, compensación justa. Y quieren ofrecértelo a ti. Lo miré fijamente. ¿Habla en serio? Completamente. Has estado haciendo este trabajo durante años. Es hora de que lo reconozcamos. Es hora de que te paguemos por ello. Es hora de que tu nombre aparezca en el análisis que produces. ¿Y si digo que no? Entonces dices que no. NHNG, espero que lo hagas. Deslizó la carpeta hacia mí. Mírala, piénsalo. Avísame para el viernes. Tomé la carpeta. ¿Por qué hacen esto después de que acabo de destruir un acuerdo enorme? No lo destruiste, lo expusiste. Hay una diferencia. Y porque Keller me llamó esta mañana, dijo que está considerando futuros proyectos con nosotros, NHNG, solo si tú eres quien maneja el análisis. Él confía en ti. Esa confianza vale más que cualquier acuerdo individual. Después de que Greor se fue, abrí la carpeta. Leí la oferta. El título, analista estratégica. El salario, el triple de lo que había estado ganando. Las responsabilidades, exactamente lo que había estado haciendo extraoficialmente durante años. Al final, una nota con la letra de Greor: te has ganado esto 10 veces. Deja de esconder tu luz. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo sosteniendo esa carpeta. 3 días después, firmé los papeles. Me convertí oficialmente en lo que había sido extraoficialmente durante 8 años. La transición fue extraña. El mismo espacio de trabajo, los mismos colegas, pero reacciones diferentes. Algunas personas me felicitaron calurosamente. Otros parecían confundidos, como si pudieran reconciliar a la persona que contestaba teléfonos con la persona que ahora analizaba acuerdos de millones de dólares. Una analista senior, una mujer llamada Gretchen, que siempre había sido agradable, NHNG distante, pasó por mi escritorio. Te debo una disculpa, dijo. La miré sorprendida. ¿Por qué? Por no verte. He trabajado aquí 6 años, he pasado junto a ti cientos de veces. Nunca se me ocurrió preguntar qué hacías realmente, de qué eras capaz. Solo asumí que solo era personal de apoyo. Sí. Y lo siento. Fue perezoso de mi parte e injusto. Gracias, dije. Eso significa mucho. Ella asintió. Por lo que vale, lo que hiciste con Dalton requirió agallas. Mucha gente aquí sabía que él se llevaba el crédito por las ideas de otros. Nadie dijo nada. Tú lo hiciste. Después de que se fue, pensé en eso. En cuántas personas lo habían sabido,
lo habían visto con habían dicho nada. Ser invisible me había protegido de alguna manera, me permitió aprender sin presión construir habilidades sin escrutinio. Pero también me había atrapado, me había hecho fácil de explotar fácil de descartar. Solo una secretaria. Yacon era invisible. Y eso traía sus propios desafíos. 2 semanas después de aceptar el nuevo cargo, recibí una llamada de Keller Briggs. Lo que dije sobre hablar cuando las cosas se calmaran era en serio. ¿Le interesa? ¿Específicamente qué? Trabajar con nosotros. Dirigir nuestro equipo de análisis de adquisiciones, construir algo desde cero. Era tentador, realmente tentador. Acabo de aceptar un ascenso aquí. Lo sé, Greor me lo contó. Me alegra que finalmente reconocieran lo que tenían. Pero si alguna vez quiere algo diferente, la oferta sigue en pie. Necesitamos personas que digan la verdad, incluso cuando es inconveniente. Lo recordaré. Bien. E Iris, gracias por lo que hizo. Mi junta realizó su propio análisis después de que usted envió esa información. Tenía razón en todo, los pasivos ocultos, los costos de reestructuración, todo. Si hubiéramos seguido adelante con esa adquisición, nos habría destruido. Me alegra haber podido ayudar. Hizo más que ayudar. Nos salvó. Después de colgar, me quedé con esa idea por un momento. Lo salvé diciendo la verdad, negándome a quedarme callada cuando callar era lo más fácil. Me enteré más tarde a través de redes profesionales, que Dalton intentó ser contratado en otras 2 firmas. Ambas lo rechazaron. Se había corrido la voz sobre las proyecciones falsificadas, sobre llevarse el crédito ajeno sobre lo ocurrido en Grandstone. Las reputaciones en esta industria se construyen lentamente se destruyen rápido. Él había destruido la suya. Una parte de mí se sintió mal por eso, una parte pequeña, la que recordaba que él fue agradable las primeras semanas antes de entender lo que estaba haciendo. Pero, en su mayoría, consentí nada. Él tomó sus decisiones, robó un crédito que se había ganado, falsificó información que podría haber arruinado a personas. Me llamó secretaria como si fuera un insulto, como si yo estuviera por debajo de su atención. Se había equivocado en eso. Pasaron 6 meses. Me instalé en mi nuevo rol. Comencé a dirigir proyectos oficialmente en lugar de escribirlos anónimamente para otros. Mi nombre aparecía en los informes de análisis. Los clientes empezaron a solicitarme específicamente. Se sentía bien, extraño, NHNG bien. Una tarde estaba trabajando en una adquisición potencial en el sector de la fabricación cuando mi teléfono zumbó. Número desconocido. ¿Hablo con Iris? Una voz de mujer joven, nerviosa. Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Rowan. Trabajo en Artfield Group. Me enteré de lo que pasó con usted y Dalton, sobre el acuerdo de Grandstone. De acuerdo, dije con cuidado. Mi jefe está haciendo lo mismo, toma mi análisis lo presenta como propio. He estado aquí 2 años estoy tan cansada de ser invisible, NHNG con sé qué hacer. Todos dicen que así es como funciona, que pagas tus deudas eventualmente te reconocen. Cerré mi portátil. ¿Dónde estás ahora? En un café cerca de mi trabajo en mi hora de almuerzo. ¿Tienes evidencia? ¿Documentación que demuestre lo que realmente has hecho? Sí, guardo copias de todo. Mi supervisora me enseñó eso, dijo. Siempre protégete. Sabia supervisora. Escúchala. Hice una pausa. Lo que estás describiendo con es pagar deudas, es explotación. Y con mejora esperando, mejora obligándolo a salir a la luz. ¿Pero cómo? No puedo simplemente exponerlo. Perderé mi trabajo tal vez. O tal vez ganes tu carrera. No puedo decirte qué hacer, NHNG puedo decirte lo que aprendí, ser subestimada solo funciona como un arma si estás dispuesta a usarla. Y usarla significa arriesgarlo todo. Ella se quedó callada un momento. ¿Valió la pena? Lo que hizo. Miré a mi alrededor, mi espacio de trabajo, mi nombre en la puerta, el análisis que estaba haciendo abiertamente con todo el crédito, la carrera que había construido de la nada a pesar de que todos asumían que yo era solo un mueble.
Sí, dije, valió la pena. Hablamos por otros 20 minutos. No le dije qué hacer, solo compartí lo que había aprendido, cómo había documentado todo, cómo había construido relaciones fuera de mi superior inmediato, cómo finalmente dejé de esperar a que alguien me notara, los obligué a verme. Después de colgar, pensé en todas las personas como nosotras, haciendo el trabajo real mientras alguien más se llevaba los aplausos. Quedándose calladas porque hablar se sentía demasiado peligroso. Pensé en Dalton, donde quiera que estuviera ahora, probablemente todavía culpándome a mí por sus fracasos en lugar de a sus propias decisiones. Y pensé en la oferta de Keller, todavía abierta, todavía esperando. No estaba lista para irme todavía, aún tenía trabajo que hacer aquí, credibilidad que construir, una carrera que establecer bajo mis propios términos. Pero algún día, tal vez algún día, construiría algo desde cero. Algún lugar donde la gente recibiera crédito por el trabajo que realmente hacía. Donde ser inteligente importara más que ser encantador. Donde las secretarias fueran reconocidas como las analistas que siempre habían sido. Pero no hoy. Hoy tenía una adquisición que evaluar con mi nombre en ella, mi análisis, mi reputación. Solo una secretaria, había dicho Dalton. Había tenido razón en una cosa, yo era solo una secretaria hasta que decidí que era algo más. Y entonces nada pudo detenerme. Antes de terminar, quiero decir gracias por escuchar hasta el final.